24 millones de robots humanoides. Ese es el número mágico. Para la segunda mayor economía del mundo, la revolución de las máquinas no es una pesadilla de ciencia ficción, es la tabla de salvación biológica. La 71ª edición del prestigioso estudio publicado por el banco gigante Barclays reveló un plan impresionante. Para sobrevivir a un colapso poblacional sin precedentes, China necesitará desplegar un ejército de 24 millones de robots humanoides hasta el año 2035. Mientras esa fecha no llega, las máquinas ya comienzan a trabajar al lado de la policía en las calles, aprender tareas físicas por sí solas e incluso prepararse para operar fuera de la Tierra. Al mismo tiempo, cohetes gigantes explotan intentando transformar el espacio en infraestructura permanente. Motos voladoras salen de la ciencia ficción e inteligencias artificiales empiezan a crear videos tan realistas que distinguir verdad y simulación ya se está convirtiendo en un desafío. Vamos a entender todo esto después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Para la mayor parte del mundo, el ascenso de los robots humanoides todavía parece un debate sobre el futuro. Para China comienza a ser tratado como una cuestión de supervivencia económica. Y quizás sea eso lo que hace tan impresionante un nuevo informe de Barclays. Según el estudio, China podría necesitar desplegar cerca de 24 millones de robots humanoides hasta 2035 para compensar el colapso gradual de su fuerza laboral. No estamos hablando solo de automatización industrial tradicional. Estamos hablando de una sustitución poblacional a escala nacional. Durante décadas, la economía china creció sostenida por una combinación casi perfecta de población gigantesca, mano de obra abundante y producción industrial masiva. Pero ahora el país se enfrenta a un cambio demográfico severo. La población envejece rápidamente, el número de jóvenes disminuye y la fuerza laboral comienza a reducirse a un ritmo preocupante. Según el propio Barclays, China puede perder aproximadamente 37 millones de trabajadores a lo largo de la próxima década. Y aquí es donde la inteligencia artificial física entra en juego, porque los nuevos humanoides ya no son esos brazos robóticos rígidos atados a líneas de montaje aisladas. La nueva generación fue diseñada precisamente para operar en entornos construidos originalmente para humanos. Caminan, cargan cajas, utilizan herramientas, suben escaleras, manipulan objetos delicados y aprenden continuamente a través de redes neuronales. Es la tercera fase de la automatización, máquinas físicamente adaptables integradas directamente al día a día económico humano. Y la matemática financiera detrás de esto empieza a volverse sorprendentemente viable. Según el informe, el costo medio de fabricación de humanoides cayó drásticamente en los últimos años. Analistas creen que hacia el final de la década, muchos de estos robots podrían costar menos que varios autos de lujo actuales. Y eso cambia completamente el cálculo económico de las empresas. Porque un trabajador sintético no duerme, no envejece, no hace huelga y puede operar continuamente conectado a sistemas centrales de aprendizaje colectivo. Al mismo tiempo, cada robot desplegado genera nuevos datos, mejora algoritmos y reduce aún más los costos futuros de la automatización. Es un ciclo exponencial. Lo más interesante es notar cómo esto trasciende la propia China, porque construir decenas de millones de humanoides exige una cantidad gigantesca de baterías, motores, sensores, semiconductores y metales estratégicos. Los efectos de esta reconfiguración económica resonarán mucho más allá de las fronteras chinas. De acuerdo con estimaciones del banco Morgan Stanley, el uso masivo de IA física expandirá la participación de China en la manufactura global hasta 16% para 2030. Sin embargo, para construir 24 millones de robots, el consumo de recursos naturales será devastador. Informes de Bloomberg y Barclays indican que países exportadores de materias primas serán los grandes ganadores indirectos de esta carrera. Naciones ricas en minerales esenciales como Chile, Perú, Indonesia y Brasil experimentarán un crecimiento económico en la demanda de metales fundamentales para la infraestructura de hardware. En la práctica, el avance de la IA puede reorganizar no solo empleos,
individuos, sino cadenas globales enteras de energía, minería, logística y producción tecnológica. Y hay algo profundamente simbólico en todo esto. Durante siglos, las economías crecieron expandiendo poblaciones humanas. Ahora comenzamos a entrar en una era donde el crecimiento económico quizá dependa cada vez más de la expansión de trabajadores sintéticos. Entre comillas, el ejército de silicio descrito por Berkeley representa el escenario de máxima sustitución biológica jamás proyectado por un banco global. Incluso si solo la mitad de esa meta se alcanza, el engranaje económico del planeta habrá cambiado para siempre. ¿Crees que la economía global logrará sostener a través de trabajadores sintéticos o hay más sucediendo detrás de las cortinas? Mientras tanto, en los próximos minutos te mostraré algunos casos prácticos de la implantación de humanoides. En Shanghai, un nuevo programa piloto colocó a un robot humanoide llamado Lingshi X2 para trabajar junto a agentes humanos de fiscalización urbana. Y las imágenes que estás viendo son reales, aunque no exactamente del robot del que estoy hablando, sino de otros que también ya están siendo usados en China. Desafortunadamente, solo conseguí esta foto de Lingshi X2 trabajando al lado de policías y conversando con personas. El proyecto ocurre en la ciudad de innovación de Ya en Zhangjiang, en el distrito de Pudong, donde drones, policías y robots humanoides ahora operan juntos en un sistema coordinado de gestión urbana. El funcionamiento parece casi una previa de ciencia ficción administrativa. Primero, los drones monitorean las calles en tiempo real buscando irregularidades relacionadas con vendedores ambulantes y comercio callejero. Cuando detectan algo, envían inmediatamente la información a agentes humanos y también al robot humanoide más cercano. Entonces entra el Lingshi X2. Según la empresa china Edgebot, el robot fue entrenado para explicar reglas urbanas, responder dudas, interpretar políticas públicas y orientar a comerciantes sobre legislación local. En la práctica, funciona como una especie de intermediario burocrático físico alimentado por inteligencia artificial. Y quizá esto revele un cambio importante en el papel de los humanoides, porque hasta ahora gran parte de la industria se enfocaba en fuerza física, equilibrio y automatización industrial. Pero sistemas como el Lingshi comienzan a explorar otra frontera: interacción social funcional en espacios públicos reales. El propio gobierno local afirma que los humanos siguen siendo responsables por las decisiones legales y la autoridad de fiscalización. El robot actúa únicamente como soporte operativo y comunicacional, y esto es apenas el inicio. Especialistas chinos afirman que este proyecto representa un paso importante para transformar humanoides de simples máquinas que se mueven en sistemas capaces de trabajar efectivamente dentro de la sociedad. Es decir, la carrera ya no es solo sobre crear robots impresionantes. Se trata de volver estas máquinas útiles económicamente en ambientes humanos reales. Poco a poco, las ciudades comienzan a probar algo nuevo: una convivencia cotidiana entre inteligencia artificial incorporada y vida pública. Y no solo en China este avance en robótica humanoide está ocurriendo. Veamos cómo Estados Unidos está trabajando a través de la famosa Boston Dynamics. La empresa surcoreana reveló nuevos detalles sobre cómo el robot Atlas aprendió a levantar y transportar cargas industriales pesadas usando inteligencia artificial, aprendizaje por refuerzo y millones de simulaciones digitales. Y quizá lo más impresionante no sea solo el peso, es la forma en que el robot aprende a manejarlo. En las nuevas pruebas, Atlas aparece cargando objetos como frigobares industriales de más de 45 kilos, mientras ajusta continuamente el equilibrio de su propio cuerpo en tiempo real. El robot gira, el torso se agacha, calcula la distribución de fuerza y reacciona a los cambios internos de peso mientras camina. Todo esto sin depender principalmente de visión por cámaras. Según la empresa, Atlas utiliza algo llamado propiocepción, una especie de conciencia corporal interna. Es el mismo principio que los humanos usan naturalmente para saber dónde están los brazos, piernas y centro de gravedad sin necesidad de mirarlos directamente. En la práctica, el robot siente su propio cuerpo mientras se mueve. Para enseñar esto, los ingenieros no programaron manualmente cada movimiento. En lugar de eso, utilizaron aprendizaje por refuerzo. Atlas pasó millones de horas entrenando en simulaciones
simulaciones virtuales ejecutadas en GPUs, repitiendo movimientos incontables veces bajo condiciones diferentes. Los investigadores alteraban el peso de los objetos, el nivel de fricción del suelo, la fuerza necesaria en las manos e incluso pequeñas perturbaciones externas para obligar al sistema a adaptarse continuamente. Cada vez que el robot completaba correctamente una tarea manteniendo equilibrio y control, recibía una recompensa algorítmica. Poco a poco la IA comenzaba a descubrir por sí sola los patrones más eficientes de movimiento. Esto representa un cambio enorme en la robótica, porque durante décadas los robots industriales dependían de entornos extremadamente previsibles. Todo debía ser fijo, controlado y repetitivo. Pequeños cambios físicos ya eran suficientes para generar fallas. Ahora comenzamos lentamente a construir máquinas capaces de improvisar físicamente en el mundo real. La propia Boston Dynamics afirma que una de las mayores evoluciones del nuevo Atlas es justamente reducir la famosa brecha entre simulación y realidad. El problema histórico donde los robots funcionan perfectamente en el ambiente virtual, pero fallan cuando enfrentan el caos imprevisible del mundo físico. Y hay algo interesante en todo esto. Los movimientos atléticos que antes parecían solo marketing, saltos mortales, equilibrio extremo, ahora empiezan a tener sentido industrialmente. Según la empresa, estas habilidades ayudan a desarrollar recuperación de resbalones, estabilidad dinámica, resistencia térmica y adaptación corporal para ambientes reales de trabajo. Es decir, quizá aquellos videos impresionantes nunca fueron solo espectáculo. Tal vez eran entrenamiento disfrazado para preparar máquinas capaces de sustituir trabajo humano en escala industrial. Pero no solo en la Tierra estos robots serán usados. El espacio ya está en los planes. Antes de enviarlos en masa, tenemos que perfeccionar las naves que los llevarán. Vamos a ver cómo avanza esa parte. Existe algo casi paradójico sucediendo con SpaceX. Mientras más grandes se vuelven los cohetes, más los ensayos parecen fracasos espectaculares. Y al mismo tiempo, más cerca parece estar la empresa de algo que puede cambiar permanentemente la exploración espacial. El ejemplo más reciente de esto ocurrió durante el vuelo de prueba de la Starship V3, el cohete más poderoso jamás lanzado por la humanidad. Con 124 metros de altura y propulsado por 33 motores Super Heavy en la base y otros 6 motores Raptor en la etapa superior, la nave despegó desde la Starbase en Texas y una de las pruebas más importantes de la historia reciente de la empresa. Y casi al inicio ya surgió un problema. Uno de los motores auxiliares simplemente no se encendió durante el despegue. Aún así, el sistema logró ascender normalmente y realizar la separación de las etapas a gran altitud sobre el Golfo. Hasta ahí, todo relativamente bajo control. Pero la parte más delicada vino después. El gigantesco propulsor Super Heavy intentó regresar en un aterrizaje controlado en el océano. Solo que durante la maniobra de reencendido, varios motores fallaron nuevamente. El cohete perdió estabilidad, comenzó a girar y terminó destrozándose violentamente al impactar contra el agua. Y aún después de perder el mayor propulsor reutilizable de la historia, la misión continuó siendo parcialmente exitosa. La etapa superior de la Starship siguió su viaje sola. Durante el vuelo, la nave lanzó 20 satélites Starlink simulados y 2 satélites equipados con cámaras para registrar imágenes del escudo térmico durante la reentrada atmosférica, incluso perdiendo también uno de los motores Raptor durante el ascenso. El sistema logró alcanzar casi 200 kilómetros de altitud, y eso revela algo importante sobre la filosofía de SpaceX. Porque, a diferencia de la industria aeroespacial tradicional, la empresa parece tratar las explosiones y fallas no como excepciones, sino como parte normal del proceso evolutivo de las máquinas. Cada lanzamiento destruye hardware valuado en miles de millones, pero produce cantidades absurdas de datos reales imposibles de obtener solo en simulaciones. Y el objetivo final es gigantesco. La Starship no fue creada únicamente para lanzar satélites. La NASA apuesta por ella como futuro módulo lunar del programa Artemis, responsable de llevar humanos de regreso a la Luna en esta misma década. Al mismo tiempo, Elon Musk sigue viendo la nave como pieza central del plan de colonización de Marte. Y quizás sea exactamente eso lo que hace que estas pruebas sean tan fascinantes.
porque estamos viendo en tiempo real una tecnología experimental intentando superar límites físicos que durante décadas parecían inviables. Reutilización extrema, aterrizajes controlados, cohetes gigantes totalmente reaprovechables y misiones interplanetarias comienzan lentamente a salir del papel. Claro que los fracasos siguen siendo enormes, pero quizá exista algo históricamente inevitable en ello, porque cada vez que la Starship explota, también acerca un poco más a la humanidad a la idea de transformar el espacio en infraestructura operativa continua y no solo en misiones aisladas. En el fondo, quizá esa sea la verdadera lógica de SpaceX. Fallar lo suficientemente rápido hasta que viajar entre planetas deje de parecer ciencia ficción. Y cuando todo esté listo, serán esos robots que verás ahora los que serán enviados al espacio. ¿Cómo debe ser el cuerpo de un robot creado para vivir en el espacio? La ciencia ficción imaginó astronautas mecánicos con piernas, cascos y apariencia humana caminando por estaciones orbitales como si el espacio fuera solo una versión futurista de la Tierra. Pero la ingeniería aeroespacial comenzó a notar algo curioso. En gravedad cero, las piernas quizás sean completamente inútiles. Y fue exactamente esa lógica que llevó la empresa canadiense Orbit Robotics a crear el Helios, un humanoide espacial que abandona totalmente la autonomía humana tradicional. En lugar de piernas, el robot tiene 4 brazos articulados diseñados para moverse agarrando estructuras metálicas dentro de estaciones espaciales y satélites orbitales. El resultado parece casi un organismo alienígena de la ficción. Pero existe una razón extremadamente racional detrás de esto. En la Tierra, las piernas existen porque necesitamos vencer la gravedad constantemente. Caminar es básicamente una lucha contra el propio peso del cuerpo. En el espacio, ese problema desaparece. En microgravedad, la locomoción no depende de pasos, sino de puntos de anclaje y control de movimiento. Así que los ingenieros de Orbit Robotics llegaron a una conclusión simple. Si el robot no necesita caminar, tiene más sentido transformar las piernas en herramientas. Con 4 brazos, Helios puede sujetar parte del cuerpo a la estructura de la estación mientras utiliza los otros miembros para ejecutar tareas simultáneas. Algo sumamente importante en ambientes orbitales donde cualquier movimiento equivocado puede empujar al operador lejos, y su ingeniería interna también se aparta completamente de la robótica industrial tradicional. En vez de usar articulaciones rígidas y motores pesados distribuidos por todo el cuerpo, los principales actuadores fueron colocados cerca de los hombros para reducir la masa en los brazos de movimiento. La fuerza se transmite a través de cables, poleas y bobinas que funcionan casi como tendones biológicos artificiales. Esto hace que los movimientos sean más ligeros, suaves y energéticamente eficientes. El codo de Helios, por ejemplo, utiliza una articulación de contacto rodante con muy poca fricción, lo que permite manipulaciones extremadamente delicadas en el vacío orbital. En misiones espaciales, pequeños impactos o vibraciones pueden generar problemas enormes, así que la suavidad mecánica se vuelve tan importante como la fuerza. Y todo esto existe por un motivo financiero muy claro. Sí, parece todo ciencia ficción, pero ya está sucediendo incluso la Speeder Bike de Star Wars. Vamos a ver. Una startup llamada Volonaut decidió transformar lo que vimos en Star Wars en un prototipo funcional llamado Airbike. La empresa divulgó imágenes del vehículo volando entre árboles mientras un piloto vestido con un Imperial y Scout Trooper controla la máquina de forma sorprendentemente estable. Pero detrás de toda la estética cinematográfica existe un proyecto de ingeniería extremadamente serio e enfocado en el futuro de la movilidad aérea personal. La propuesta de Volonaut es desarrollar vehículos eVTOL, aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, capaces de operar como una mezcla entre motocicleta y dron tripulado. Solo que existe un detalle importante aquí. Pilotar algo así en el mundo real es absurdamente más difícil de lo que parece en las películas. Las speeder bikes clásicas de Star Wars parecían ligeras y ágiles, pero un vehículo volador real necesita lidiar constantemente con estabilidad aerodinámica, ráfagas de viento, distribución de peso y microcorrecciones continuas de equilibrio. Entonces los ingenieros de Volonaut apostaron por un enfoque diferente. En vez de depender exclusivamente de la habilidad humana, la Airbike utiliza múltiples rotores eléctricos combinados con sistemas automáticos de estabilización basados en software de control de vuelo.
En la práctica, la inteligencia integrada corrige inclinación, altitud y compensación de viento en tiempo real, permitiendo que el piloto se concentre más en la navegación que en la supervivencia. Es casi como si parte del vuelo fuera compartida entre humano y algoritmo. Durante las pruebas, los pilotos operan en altitudes relativamente bajas y controladas, generalmente cercanas a 15 metros de altura, especialmente en áreas forestales densas. El objetivo aún está mucho más ligado a la validación de estabilidad y seguridad que a la velocidad extrema. Tecnologías que nacieron como fantasía cinematográfica comienzan lentamente a convertirse en prototipos reales impulsados por baterías, inteligencia artificial y control automatizado de vuelo. Y en esa próxima tecnología que vamos a ver, tal vez sea una más, o no. Las ciudades chinas están comenzando a implementar kioscos de barbero robóticos alimentados por IA que utilizan escaneo 3D para mapear la cabeza del cliente y cortar el cabello con precisión de nivel milimétrico. Por cerca de 60 yenes por sesión, la idea apunta hacia un futuro en el que servicios cotidianos se vuelvan automatizados, más baratos y disponibles bajo demanda. Esa frase está en una publicación en redes sociales y se volvió viral. La máquina mueve las cuchillas con una precisión absurda, conversa con el cliente, sigue la forma del rostro y corta el cabello casi como un profesional humano experimentado. Millones de personas vieron eso creyendo que el futuro finalmente había llegado a los salones de belleza. Pero existe un problema. El video es falso. Fue generado por inteligencia artificial. Y tal vez eso sea aún más importante que el propio robot. Aquí en adelante, ver ya no será creer. Videos falsos comenzarán a influir en política, economía, guerras, fraudes financieros, incluso en el propio entendimiento de la realidad. La IA no solo está creando imágenes bonitas, está empezando a fabricar versiones artificiales del mundo capaces de engañar a millones de personas al mismo tiempo. Lo más aterrador es que esto apenas está comenzando. Y si quieres estar al tanto de lo que es real en el mundo de la tecnología, revisa tu suscripción aquí en Realidad Impresionante. Y cuando tengas dudas de si una tecnología realmente existe, piensa así: Melissa ya habló de eso. Si la respuesta es no, tal vez sea falso. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.